Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ahora en nuestra edición de Notas de la Semana. Me acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y su servidor Juan Manuel Hernández. Bueno, Katzin, ¿qué notas vamos a platicar el día de hoy? ¿Qué traes? Definitivamente creo que es importante iniciar tal cual comenzó esta semana con una pequeña sacudida, una vez más, en pleno 19 de septiembre. Algo que ya incluso se ha manejado como burla, ¿no? O bueno, mientras no haya daños y mientras veamos memes en internet. O que pasen 2 días. Todo es alegría. Porque además cabe recalcar que hoy, 22 de septiembre, a la 1 de la madrugada, se presentó una vez más otro sismo. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? Ya hay muchos puntos de vista en cuanto a que es una coincidencia geológica, que nosotros lo estamos manifestando año tras diciendo año. que porque como ya, bueno, de hecho ¿qué fue? Fue el lunes, ¿no? Sí. El lunes justo una de las cosas que se celebraba o se iba a hacer más bien a las 12 del día era más bien se hizo porque el sismo fue minutos ¿cómo después. se llama? El simulacro el nacional. Simulacro, ¿no? Entonces, Sí. De hecho, la gente estaba terminando de hacer el simulacro cuando empezó el temblor real, ¿no? Lo bueno es que nosotros no hicimos simulacro. Pues no, al menos aquí en donde estamos nosotros, que es Querétaro, no, se supone que no temblaba, pero sí tembló. en los lugares en donde normalmente sí tienen afectaciones, hacen este simulacro y se estaba terminando de hacer cuando pues, la gente se vio envuelta o volvió a escuchar la alarma sísmica, precisamente cuando iniciaba un nuevo episodio de temblorina en la Ciudad de México y en muchas otras partes del país. Así es. Y que ahora es lo que dices, ¿no? Que mucha gente ahora está diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser posible que esto esté sucediendo constantemente el mismo día? Sí. Precisamente, ¿no? Y casi a la misma hora. Entonces, ahorita pues hay muchas teorías en cuestión de, pues, qué es lo que está pasando, qué es lo que atrae o qué es lo que hace que el temblor pase. Hay gente que dice precisamente que se está atrayendo porque como toda la gente está pensando en el temblor y recordándolo. No. Y entonces eso está provocando que el temblor se dé nuevamente. Ahora salieron, hace rato me estaban enseñando fotos de ovnis de las luces el día de... Fue ese mismo día, ¿no? O algo así. Yo vi de lo de las luces fue anoche. Fue anoche, pero hubo otra réplica del temblor, otro terremoto el día de hoy. A la 1 de la madrugada. Estamos hablando, hoy es 22 de septiembre, o sea, el primer terremoto del que estábamos hablando fue el día 19, hoy 22 de septiembre, y que fue también otro bastante fuerte, ¿no? De 7 grados, me parece. Sí. Pero bueno, ¿qué hay de cierto o no en todo este tema? ¿Es una cuestión de que la gente lo está trayendo? Híjole, mira, no creo, porque si toda la gente queremos atraer riquezas y no somos ricos, ¿por qué algo tan fuera de nuestras manos como es algo que tenga que ver relacionado a la Tierra y sus movimientos de las placas tectónicas? No creo que sea algo que nosotros lo estemos manifestando. Y no es como que saltáramos toda la población de México al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, como que se me hace ilógico que se llegue a pensar eso. No sé si sea parte del movimiento natural de la Tierra, por así decirlo. O sea, si, por ejemplo, tenemos el caso de los años bisiestos, ¿no? Que cada 4 años pasa, que hay un día más. Entonces, que quizás cada año o cada determinado tiempo se estén presentando este tipo de acontecimientos pues naturales, que a fin de cuentas eso son. Pero también cabe recalcar que ya empieza a haber especulaciones sobre teorías conspirativas de, no sé, por ejemplo, el proyecto HAARP de Estados Unidos, ¿no? Que el chiste es empezar a atacarse entre países mediante el uso de los recursos naturales y ataques, pues sí, desastres naturales, tal cual. Que lo veo también, bueno, yo lo vería lejos, pero para cómo están las cosas, no lo sé.
También tenemos gente pensando que están bombardeando nubes para que no llueva. Saludos a todo el pueblo de Nopala, ¿verdad? Tanto así. Pero fíjate, digo, por un lado está esta parte de la creencia y que si entonces toda la gente y lo va a hacer, pues bueno, como tú bien dices, hay muchas otras cosas que la gente puede desear. Y justo creo que salió un meme en donde decía, bueno, si podemos hacer que tiemble, ¿por qué no podríamos? O sea, la prueba irrefutable de que eso no es posible es que ¿por qué entonces la selección mexicana no ha sido campeona del mundo, ¿no? Exacto, si cada 4 años lo Sí, estamos sí, manifestando. todo el mundo lo estamos manifestando. ¿Y cómo es que eso no ha sido posible? Pues porque simple y sencillamente no es posible. Tal cual. Digamos, lo que la gente trata de utilizar como pretexto es el hecho de decir que cuáles son las probabilidades de que esto suceda siempre en la misma fecha, etcétera, Y etcétera. más o menos a la misma hora. Y esa es una situación en donde, pues de alguna forma, parece ser parece ayudar a esta teoría a hacerla ver como algo posible, ¿no? Que es una cuestión como precisamente que le permite dar cierta forma la razón. Pero, digamos, todo depende de la forma en que precisamente lo midas. Tomando una estadística, por ejemplo, es que a lo mejor si te pones a pensar en que pasen estos terremotos y que pasen siempre, etcétera, etcétera, en realidad lo que tendrías que hacer es pensar en cuáles son los periodos de tiempo que tendrías que estar tomando en cuenta y cuáles son todos los aspectos que están alrededor de la situación, ¿no? Uh-huh. Ahora, estamos hablando de un terremoto en la Ciudad de México, que la Ciudad de México es precisamente en los lugares que se ve más afectado y hay que tomar en cuenta, primero que nada, su situación geográfica y la situación como tal del lugar en donde está la ciudad. Sabemos que el tema con la Ciudad de México es principalmente que era un lago y que al desecarse o al básicamente utilizarlo, cuando tenías ya la parte que estaba seca, utilizar o empezar a construir encima, pues de alguna manera lo que quedó abajo es como una especie de gelatina, que si tú una gelatina le das un empujoncito, la gelatina se va a sangolotear. Se sangolotea y muchas veces incluso lo que termina pasando es que las ondas terminan por ser más fuertes que incluso en el lugar en donde se generaron, porque en realidad los temblores en la Ciudad de México creo que rara vez son ahí. O sea, realmente son el epicentro, casi nunca es. Sí ha habido ya alguno que tuvo epicentro en la zona de la zona metropolitana. Sí. Pero los epicentros son en costa, son zonas costeras. Exacto. Zonas costeras por donde pasa toda una falla, un sistema de fallas, que pasa todo enfrente de precisamente la costa de Guerrero, Jalisco, Oaxaca. Todo eso. O sea, estamos en una zona que es totalmente, bueno, tenemos un tema ahí de volcanes donde hay un eje volcánico y de la mano va el tema de las placas que están ahí. Y que aquí en Querétaro nos toca la colita, ¿no? De la falla de San Andrés, claro, que viene desde allá. Y van pasando, norte, ¿no? Pues creo que hay una falla o básicamente son varias fallas que se van hasta el norte, hasta ¿no? Norte, según yo van toda esa parte acompañando esta zona de la zona como costera de México por que es el Atlántico. Sí. Y eso también fortalece la teoría que alguna vez yo escuché que decían que tarde o temprano las Baja California se van a separar de México porque... Sí, exacto, ¿no? Y de hecho también se espera en su momento por algunos estudios que, por ejemplo, la parte de Vancouver, ahí se genere un megaterremoto. Sí. Que también genere bastantes daños en esa parte, que se encuentra por ahí, encontraron incluso indicios de que había habido en otra parte. Entonces, estamos en una zona totalmente... digamos que sabemos que va a temblar, o sea, toda esa parte que está ahí, las placas, todo lo que viene siendo cómo van dando el seguimiento de los terremotos, se sabe que toda esa placa pues se van liberando en ciertos lugares la energía y es lo que provoca esto. Los temblores que ha habido, estos temblores, si según tengo entendido, ninguno de los terremotos que han sido el 19 de septiembre han sido con la misma falla, o sea, no han sido con el mismo epicentro y de hecho los mismos temblores que ha habido en estos días ni siquiera han sido en el mismo lugar. Fue una zona poco común, que justamente lo platicábamos el día que aconteció, que el epicentro se presentó en esta ocasión, en estos últimos 3 días en Michoacán. La de hoy no sé dónde fue. Igual. Ok, pero entonces... que es muchas veces, también lo que dicen es, normalmente tengo entendido que cuando se libera energía en un lugar, es raro, no, pero me refiero es que es raro que luego vuelva a otro de la misma magnitud, como en los mismos tiempos. Sí. Por ejemplo, de hecho, ahí cuando van los mapas de los temblores y los terremotos que ha habido, o los movimientos sísmicos que ha habido, por ejemplo, un lugar en que aparentemente le falta, porque ya tiene mucho tiempo en que ha estado soportando mucha energía, de hecho es creo que enfrente de Acapulco. Okay. Que es un lugar que no ha liberado energía en mucho tiempo y parece ser que incluso hay gente que está preocupada porque justo ha habido muchos a lo largo,
pero en esa parte no ha liberado. Pues quizás hay que preparar Entonces, las la cosas primera, para el siguiente año, ¿no? la primera, estamos en un lugar donde hay terremotos. Los terremotos no son en la Ciudad de México. Hablamos de la Ciudad de México porque es el lugar en donde normalmente ha habido mayores daños, precisamente por la cantidad de gente que hay. Además, en las condiciones en que muchas veces había estado cuando fue el primer terremoto fuerte en el 85, pues obviamente todas aquellas construcciones mal hechas y en muchos sentidos viejas se caen. Pero ahí te va. Tomando en cuenta otra situación. Digo, si nos vamos como a todo el aspecto y de que esto pasa y que en el mismo lugar, ok, no es que pasa en la Ciudad de México, vemos que está pasando en diferentes puntos. Que se ve reflejado en mayor parte. Y además de que, lo leí en un tuit muy cierto, que toda la atención se centra en la Ciudad de México. Uno es la capital. Claro. Y dos, todas las noticieros y shalala, todo se concentra ahí. Entonces puede que en los lugares del epicentro se note más el daño, pero no es por ser mala onda, ¿verdad? Pero pues, le ponemos más atención a la Ciudad de México, ¿no? Claro, ahora fíjate, el otro tema es, que la fecha, ¿no? Qué coincidencia, etcétera, etcétera. Vamos a revisar, por ejemplo, en términos de el número de terremotos que hay. No hay que ponernos a ver en más de un año. Vamos a poner en un horizonte de un año que son 365 días. O sea, tienes 365 días que son la posibilidad de que caiga, o sea, que se dé un terremoto en cualquiera de esos días. Pero ¿qué tendrías que tomar en cuenta? ¿Cuántos terremotos ocurren al año? Porque si tú dices así, como lo ves a simple vista, dices, ¿cómo puede ser que sea posible que el mismo día, etcétera, etcétera? Solo pasa una vez al año. Referencia. El año pasado, en México, de acuerdo al sistema... No, déjame ver si este es del... A ver, esto... De acuerdo a los datos de... ¿Dónde está la fuente? Wikipedia, ¿qué le pasa a Wikipedia? En Wikipedia vienen los datos. Te va a salir el letrero de por favor dona, ¿no? Sí, dice actualización por última vez 21 de septiembre a 2021 a las 20:25 en base al EMSC. Que será, a ver, chécale ahí que es el EMSC. Pero bueno, fíjate, nada más, el año pasado, 2021, hasta septiembre, hubo en México un total de 2,345 terremotos. Ok. Sí, de diferentes magnitudes, entre magnitudes de 4 hasta 9.9. ¿Qué podría ser el más alto? Bueno, no hubo de 9.9, pero digamos son las escalas en las que se miden. Ok. Dentro de esas escalas, por ejemplo, en ese año, en teoría hubo 4 que fueron con escala o magnitud de arriba de 8, 6 con magnitud arriba de 7, de 7 a 7.9. Entonces, si te fijas, ahí ya es, ok, tenías 365 días. De entrada, digamos... Una vez va a pasar. No, más, porque si son 2,345 terremotos en un año... No, sí. Entonces quiere decir que le tocan casi 10... O sea bueno, si a 365 vamos a 2,300, ¿qué te dije? 2,300 vamos a cerrarlo. Casi son 6 por día. Sí. ¿No? 6 terremotos por día que ocurren. Las magnitudes, ahí es la diferencia en cuestión de que toquen con mayor o menor magnitud. Que ya pero teóricamente, más de 6 ya es acá... Exacto. Por día, Soncho, o sea, los terremotos son lo de diario. O sea, en alguna parte del territorio mexicano hay un movimiento que puede ser a lo mejor muy bajito, que casi sea imperceptible, porque a lo mejor está en un lugar donde no hay nadie. Eso y, por ejemplo, también que luego ven el Popo echando sus fumarolas, ¿no? Pues claro, es un volcán activo, claro que va a estar haciéndolo. No se sorprendan, tarde o temprano va a estar sacando humo con mayor o menor intensidad. Claro, ahora es fíjate, lo mismo, diario está prendido, no es como que se apague y diga, me voy a prender por ahí del 13 de mayo, ¿no? Ahora, fíjate, me voy al año 2020, no sé por qué el 2021 es tan corto. En 2020... Ese debería ser el corto. Qué raro, o sea, fíjate, en 2020, y de hecho está más parecido, la media está más parecida, 2020, el total de terremotos fueron de 13,768. Y si te vas al año anterior, 12,973, 14,586, 12,008. O sea, el número es muy activo, estamos hablando todavía de más. Mucho más de lo que habíamos pensado. Y eso que el 2020 estuvimos todos en casa. Qué raro, ¿no? Que el 2021 hubiera tan poquitos.
Es que estábamos en recuperación de COVID. Pues no sé, pero entonces ¿es porque estamos en la calle o qué? Yo creo. Bueno, el caso es que... Es que hacemos que se muevan las placas tectónicas. Si ya pones a ver esa probabilidad, es decir, que teóricamente cada día haya 6 temblores, pues hay uno que puede ser que en cualquier día tengas la probabilidad. Entonces la probabilidad no es esa probabilidad que apuntan muchos de que la probabilidad era de .007, Sí, no sé qué. No, porque en realidad si hay ese número de temblores, por ejemplo, fíjate, desde 2011, entre 7 y 7.9, me voy a ir de 2011 hacia los siguientes años. 2011, 19, de 7 a 7.9, o sea, los fuertecitos. Y hay otros en 8 y 9, pero sí, así claro. En eso son 19, 15, 36, 11, 36 en el 2013. Está bueno, 11, 18, 16, 6, 16, 2019, 9, 2020, 9 y 6. Entonces, en realidad, pues tampoco. Tienes 9 chances, como si fuera el melate, de que dentro de los 365 días te aparezcan en esos. Pero entonces, las probabilidades no son tan bajas. Exacto, ¿no? Más bien aquí sería, pues sí, quizás coincidencia, ¿no? Que sea justamente el día del suceso del 85. Lo que pasa es que además ese día, pues obviamente, por lo que tuviste en un momento dado, que fue una situación muy, muy complicada, pues sí, por eso se vuelve mucho más relevante, ¿no? Pero en cuestiones de estadística y en cuestiones de que esto vuelva a pasar, esto va a seguir pasando siempre. Porque ya vemos estos números y siempre sucede. Ni siquiera es que se repite en el mismo lugar. En las fechas va a ser como cualquier otra fecha y puede caer en cualquiera de esos días. Entonces, en realidad, pues no. O sea, ni siquiera es que sea tan difícil que vuelva a pasar y seguirá pasando porque estadísticamente no es tan complicado que cualquiera de esos 6, 9, 12 temblores en magnitudes de 7 a 9, de 7 a 7.9 anuales que tenemos en los últimos 10 años, pues puedan tomar cualquier día y caigan en ese, ¿no? Pues sí. Entonces, interesante. Matamos, ¿no? Sí, dejen de sugestionarse. Igual la aguantamos porque pues, estamos en un lugar. Los ovnis es otra cosa, pero esto al menos, pues bueno. Mientras no escuchemos trompetas en el cielo, todo está bien. Pero, ¿qué más tenemos para la semana? Muy bien. Oye, ¿viste que Ford sacó su nuevo Ford Mustang? Me comentaste ayer y no lo he visto. ¿No lo has visto? Déjalo. Bueno, acaban de sacar el nuevo 2023. Ford Mustang. Ford como parte de Okay. hecho, creo que va a ser 2024. Me parece ser que lo acaban de presentar, pero en realidad va a ser 2024 como va a salir. Pero Ford, dentro de lo que viene siendo... Bueno, lo presentaron en el Auto Show de Detroit. Exacto. Sí. Como muchas otras empresas en la industria, lo que han estado tratando de ver es de qué manera pues se van colgando, se van yendo hacia la parte eléctrica. Y Ford, dentro de todas las situaciones, pues como que sentía que su marca estaba desgastada y que a lo mejor le iba a ser un poco difícil entrar en el tema eléctrico. Y lo que habían decidido hace un par de años, o un poco más seguramente, fue que iban a utilizar la submarca Mustang para sacar su auto eléctrico, que es no sé si lo has visto, el Mustang Mach-E. Sí, nos lo enseñó Gabriel hace un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Que para mucha gente, pues como que fue un sacrilegio. ¿Por qué? Porque cuando hablas del Mustang, pues hablas de un auto que es uno de los íconos de los pony cars. Autos que obviamente traían motores. Digo, si quieres un Mustang de verdad, tienes que tener, porque está el EcoBoost. Pero sí, primero de gasolina y segunda, tenías que hablar de un motor de 8 cilindros. De 8 cilindros, ¿no? Siempre. Porque sacaron los EcoBoost y todo esto, pero la realidad es que no es lo mismo. Y pues bueno, dentro de toda la situación... Mejor maneja un Prius, ¿no? Era realmente tener pues un coche que tuviera todavía esa parte y ese sabor y esa esencia de un motor de 8 cilindros. Y en este caso, pues lo que hicieron fue hacerlo totalmente eléctrico. Mucha gente pensaba que a lo mejor fuera un error, pero parece ser que les está yendo bien. Tiene buena aceptación, ¿no? Por sí, lo que parece ser que está yendo bien. Y pues están tratando de ganar un poco de... Si te fijas, Ford lo que hizo fue tratar de rescatar submarcas para seguir creciendo, porque hicieron lo mismo con Bronco. Sí. Entonces, en vez de hacer muchas de las cosas que están haciendo con marcas nuevas, están como dándole más peso a sus marcas que tienen valor, como Mustang y el caso de Bronco, y algunos pensaban pues que entonces era el final como tal de los Mustangs. Pero la grata noticia fue precisamente esta presentación en donde sacan el nuevo modelo. ¿Crees que Shelby lo
seguramente, digo, nunca han fallado en hacer las modificaciones, aunque ahorita sacaron dentro de este modelo viene una versión deportiva, que ahorita te digo el nombre, pero bueno, ¿qué es lo que hicieron básicamente? Traer el coche, rescatar el coche de 8 cilindros. Bendito Dios. Con toda, me parece que de alguna manera es más afilado, pero mantiene la esencia en general del Mustang. Me parece que en términos generales el diseño está bien hecho. En algunas cosas de repente creo que tiene como algunos detalles como algo de lo que había estado tratando de hacer Chevrolet con el Camaro en algún sentido, sí. Pero creo que en este caso han tratado de que dentro de lo que es la esencia del coche lo mantuvieran. Me parece que es una buena interpretación o reinterpretación del coche. Tiene detalles que se ven bastante bien, tiene detalles bueno, el primer detalle interesante es mantener el motor, ¿no? Sí. O sea, eso, obviamente sabemos y estamos cambiando y que los autos eléctricos y lo que quiera decir todo el mundo, aunque todo el mundo traiga SUVs. Olor a gasolina, Entonces, el tener esa posibilidad de tener ese motor con esas prestaciones, olor a gasolina, pues es la primera. De hecho... Y gastarte 3,000 pesos a la semana en gasolina, ¿no? Entiendo que sería, ves que el motor tiene el nombre Coyote. El motor que Coyote es 5.0, ¿no? Creo que se supone que este sería el más potente y poderoso que han tenido en toda la historia. Y obviamente seguro vendrán las versiones todavía más top, como las Shelby. Pero, por ejemplo, traen detalles donde le hicieron todo el cambio exterior, todo el cambio interior. Y, por ejemplo, un detalle que me llamó la atención es que trae un freno de mano. Sí, para hacer drifting, pero es especial. Sí. Y es con la palanca, sí. Y lo puedes modular para precisamente poder ponerte a hacer algunas que hasta pensarías que es como una manijilla, ¿no? Está padre, como que se ve interesante, ¿no? Y sobre todo que creo que se puede como regular. Sí. Creo que todo eso lo mantuvieron bien. Según entiendo, bien todavía puedes conseguir la opción manual y la opción ¿cómo se llama? La opción de estándar y automática. Que bueno, la automática ya tienen mucho tiempo que también siempre la han sacado. Sí, más bien ya se están empezando a extinguir los estándar. Entonces, obviamente cambiaron muchas cuestiones en tablero y todo eso, sí ya le metieron pantallas corridas, y le metieron otras cosas. Creo que en términos generales sí sigue teniendo como todavía el aspecto de Mustang, lo sigue teniendo. Tiene un detalle por ahí que vi en alguno de los videos que estaba viendo de la presentación, que en el control remoto puedes encender el coche, pero no nada más lo puedes encender, o sea, eso lo tiene cualquiera. Que ya vaya hacia ti. No. No, eso también lo tiene. Eso lo tiene cualquiera. Cualquier BMW. Yo con mi marcha. No, fíjate, tiene el botón y parece ser que lo puedes encender y puedes acelerar el coche desde lejos. Vamos a revolucionar. O sea, para que le molestes a tus vecinos, o sea, lo prendes y lo puedes revolucionar desde lejos. Que bueno, si ya te compras una edición hecha por Shelby. ¿Tiene funcionalidad? No, pero el normal se oye bastante bien. Sí, pero ya con algo más... El normal, con el normal tienes para poder encender todas las alarmas de tu vecindario. Y ahora ciertas condiciones. Suena bastante bien. O sea, digo, de hecho los Mustang siempre han tenido un buen sonido. El rugido de Mustang es algo muy característico. Del GT, ¿no? Del GT normal. El sonido ya ha sido bastante bueno, bonito. Un sonido que no es pero así no como barato. Pues no, bueno, para las prestaciones no creo que sea tan caro, ¿no? Porque bueno, si lo comparas en prestaciones contra otros autos deportivos, pues creo que no está mal, ¿no? Eso sí, no te quieras ir ahí a presumir el camino a la Sierra Gorda, ¿no? Porque te vas a matar. Porque no, yo yo tuve un Mustang 2005 y yo lo hice en su momento. Y si tuviera otro, lo primero que haría es un viaje a la Sierra Gorda aquí en el estado de Querétaro, que es una carretera excelente para andar en curvas. Para probar coches. Y además en excelentes condiciones, entonces te diviertes. Y si te gustan los coches, te diviertes. Eso sí, las personas que vayan contigo no van a estar muy de acuerdo, pero es interesante, interesante. ¿Qué más? Por ahí vi algo medio chusco, ¿no? Relacionado con Marcelo Ebrard y... Bueno, Marcelo Ebrard teniendo su punto, pero también el señor presidente en una más de las locuras del emperador, ¿no? Seguramente te refieres a esta puntada que se aventó el 16 de septiembre, en donde empezó a... Como señorita, ¿cómo se llama?
Y ahora sí sin ser machista, pero más bien retomando como los clásicos del tema de los concursos de belleza, cuando las concursantes siempre dicen ¿Cómo que quieres la mejorar paz el del mundo la y todo paz esto. mundial? Y salió nuestro presidente pidiendo la paz del mundo y proponiendo una tregua y no sé qué tantas cosas. Claramente entre Ucrania y entre Rusia. Ucrania y Rusia, que fue sumamente criticado a nivel internacional, Claro. empezando por el mismo gobierno de Zelensky, Ucrania, ¿no? ¿sí? Que mandó, no fue el presidente de Ucrania, mandó a una chichincle Mandó a su vocero. a que le dijera que Estaba tonto. se guarde sus palabras. Que ya no es la primera vez que el señor pide cosas, perdónenme la palabra, Bueno, medio pues es que si estúpidas. no tienes nada que hacer, Recordemos la Carta a España, pidiendo perdón por invadirnos, ¿no? entonces supongo que si no tienes nada que hacer, Pero si pero no eran aparte... ellos, iba a ser los portugueses. Pero aparte de eso, pues lo que hizo fue mandar también con la misma propuesta Al canciller. al canciller Marcelo Ebrard, que lo está distrayendo para que no haga campaña en México, y lo mandó a la ONU a hacer lo mismo. El pobre se tuvo que regresar y no pudo hacer todas las selfies que quería allá en Inglaterra, ¿no? Pero que nadie se acuerda porque tembló. Pasó el temblor, entonces nadie se dio cuenta, pero por ahí lo estaban criticando porque salió tomándose selfies al lado del féretro y no sé qué tantas cosas. Que ser sincero, yo también lo haría, ¿no? Muy mal, por eso no te llevaron. No, pero no soy canciller de México, entonces... Pero bueno, ¿no? Y supongo que allá también con todo el tema de protocolos, pero bueno, esa cuestión es algo que... Y no nada más fue el gobierno de Ucrania, digo, el gobierno de Ucrania siendo el principal personaje, ¿no? Por así sí. decirlo. ¿Sí? Entonces ese fue un tema, pero sí, como que esa situación no nos pone como bien parados, ¿no? Además, sobre todo cuando incluso sacan cifras de muertos, pues parece ser que le seguimos ganando en muertos a la mismísima guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Sí, nuestros números están más, tristemente están más... O sea, ellos están en disparados. Guerra y nosotros tenemos los muertos. Pues sí. ¿No? Entonces, bueno, es algo bastante... Bueno, y además también... absurdo, ¿no? En que nuestro país intente hablar de paz o de tratar de llegar a una tregua cuando no puede ni siquiera llegar a buscar una tregua a nivel local, ¿no? Y además también, trayendo sus invitados para las fiestas patrias. No sé si viste algunos de los invitados que propusieron. La familia de Assange y... familiares de Nelson Mandela, Martin Luther King III, Evo Morales, el Dalai Se trajo Lama, a todos los parientes, a todas las... ¿cómo se llama? La hija del Che Guevara. Pero a todos los que no querían, ¿no? Sí. Que aquí no tiene nada que hacer. O sea, todos los parientes... Oye, como si en Centroamérica no tuvieran, ni en Centro ni en Sudamérica no tuvieran fiestas patrias también, ¿no? Pero, pues bueno, ese tipo de cosas ahora sí que ¿qué es lo que...? Pues siento que nada más van manchando más y más la imagen de nuestro país, pero bueno, ¿qué nos queda? Y pues bueno, en términos generales... ¿Se acerca el Mundial? El Una vez Mundial más. ya viene en puerta. Todavía hay muchas dudas sobre la gente de qué es lo que va a pasar, cómo es que van a poder disfrutar el Mundial Siendo ante mujer. tantas restricciones, siendo mujer, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que ahí habrá que pensar qué es lo que van a hacer los diferentes países y, bueno, en específico México para andar sacando gente de la cárcel. Vamos a ver, ver cómo lo resuelven, ¿no? Ebrard yo creo que ya va a ir. Ebrard yo creo que pronto sí se tiene que ir ya para allá para ir viendo estar cómo ahí listo, arreglar, ¿no? ¿no? Sacando paisanos de la cárcel. Ir viendo de cuánto va a ser el moche. Pues sí, pero nada más que no es México, ¿ah? No en todos lados se aplica el moche así tal cual. Entonces, quién sabe cuál va a ser el costo precisamente de ese tipo de circunstancias. Mandamos a mis tíos rancheros a cerrar el trato. Esos machistas, ni modo que no arreglen cosas con ellos. Pues sí. Y bueno, nada más como última nota, ya un poco para cerrar y también un poco en el sentido político, que bueno, no es que queramos hablar de política, pero a final de cuentas es una de las cosas que más nos afecta, sobre todo cuando son políticas que tienen que ver con temas de seguridad. Estuvo también toda la situación de la votación que se quería hacer para precisamente permitir que fue también un tema que propuso el PRI, que se permitiera precisamente que el ejército siguiera en funciones, pues digamos, apoyando como Guardia Nacional o en la calle hasta 2028, en donde fue todo un tema porque el PRI se suponía iba a ir de la mano con el resto de los partidos, PAN, PRD,
la oposición al Movimiento gobierno Ciudadano, etcétera, etcétera. Precisamente, sobre todo lo que habían quedado es que no iban a presentar ningún tipo de propuestas ahorita. Es decir, como decir, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo, no hay algo que pueda salir ahorita porque no hay la situación, no vamos a presentar nada. Y de repente salen los del PRI después de que estuvieron atacando a su presidente. Uh-huh. Es decir, lo ablandaron y seguramente algo le tienen por ahí que hicieron que cambiara de parecer. Y sale una de sus senadoras, me parece, o diputadas, no me acuerdo. Sí, fue senadora. Presentando precisamente una propuesta que va totalmente de la mano con lo que el presidente había querido que se hiciera. Y obviamente dándole en la torre a esta alianza que se tenía. Y pues poniendo en peligro el hecho de que realmente esto pudiera llevarse a mayores, ¿no? Y no nada más eso, sino que también un par de días después salió también un individuo por ahí, un diputado, senador, no recuerdo ahorita qué era, también del PAN, que pues curiosamente se cambió de bando a últimas horas, casi cuando iban a llegar al tema de la votación. E hizo, si no mal recuerdo, a ver, aquí lo tenemos. Sí, fue Raúl Paz Alonso, que era del Partido Acción Nacional, y se movió para Morena, precisamente a poco tiempo de que, ¿no?, se cerrara esto. Y salió con todo un discurso, salió con el presidente del partido de Morena. Y no, pues esa persona no es una persona que tenga o crea que esto es lo mejor para México, es una persona que, sobre todo la gente que está en el territorio que representa, pues tiene que cuestionarse qué es lo que se robó y qué es lo que le saben, sí, para que lo pudieran convencer de hacer esto en este momento, ¿no? Y afortunadamente al final del día, lo que se esperaba y mucha gente temía es que empezaran a caer varios más, que se fueran cambiando. ¿Por qué? Porque este gobierno ha tratado de utilizar miedo a las procuradurías, al tema de todo de Hacienda y todo lo que puede, todas las instancias, para poder pues buscarles lo que sea a las personas y tratar de agarrarlos de eso. Y se esperaba que obviamente hubiera otros que cayeran. Al final parece ser que se dieron cuenta que no iban a alcanzar los votos y se echaron para atrás. Sí, claro. Y bueno, esto creo que está bien, que no se haya llegado a que subiera a nivel constitucional, y pues esperemos que pues de alguna manera se den cuenta de que lo que están haciendo no está funcionando y que se vaya en otro lado, ¿no? En cualquier momento se le va a botar otra vez la canica y se le va a ocurrir alguna otra de sus maravillosas ideas, según él, pero lo veo complicado. Pues sí, el problema es obviamente que en tanto siga pasando y sigue pasando tiempo, las cosas siguen yendo a peor, ¿no? O sea, sí, realmente no hay situaciones que se detengan. Vamos al picadero. Hoy mismo me parece que había aparecido por ahí periodista Jorge Ramos, que es un periodista de Univisión, sí, que de repente viene para acá y estuvo muy activo cuando AMLO estaba en campaña. A mí siempre me molestaba como que venía y hablaba de algo que ni sabía, porque es como estos actores también famosillos que si Diego Luna y Gael García, que ni siquiera vivían acá y andaban apoyando algo de lo que creo que ni siquiera entendían. Ni viven. Y lo apoyaron mucho tiempo, y bueno, ahora estamos en la situación en donde ahora lo empieza a cuestionar sobre el tema de los muertos, y bueno, las respuestas son las de siempre, echando la culpa a todo mundo menos a él, todo el pasado. Todo el gobierno anterior. Y tampoco sin una mínima intención de tratar, mejorarlo, por lo menos de revisar lo que estás haciendo y ver si lo puedes cambiar precisamente a tiempo, ¿no? El problema es que ya estamos muy avanzados y difícilmente... 4 años. Y aparte con una personalidad como la que tiene el presidente, difícilmente va a echar para atrás. Por más que alguien se le acerque y le diga otra cosa o le trate de mostrar algo, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, la siguiente locura va a ser su reelección. Así definitivamente no vamos a poder hacer nada. Aquí se los mencionamos primero. Pero bueno, esto como noticias que valía la pena marcar en esta semana. Sí. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Los vemos próximamente en otro episodio de Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios.
Thinking Business. 35. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Pues esta Dignas. semana, ¿no? Sí, ahorita lo he Quedó bien, ¿no? visto. Nada más hay que ver cómo, no sé si dividirlo y ponerlo como, pero ponerlo como en otro color o algo así.